Pero estamos reconectando con nuestra queridísima invitada Flor García, que ya ha estado cerca de nosotros, que ya nos ha acompañado. Y la realidad es que el tema que va a tratar pues es sumamente interesante para nuestro quehacer. Así que yo le agradezco que nos recuerde lo que son las responsabilidades legales de los consejeros. Ahora sí que si no es por las buenas, por las malas, pero para que nos pongamos a estudiar y para que sepamos las grandes responsabilidades que afrontamos. Así que le agradezco al comité de auditoría con Noemí Cortés y Jorge Raimundo, el que nos traigan a una invitada de este calibre. Y pues bienvenido, Jorge. Entiendo que antes de Emilio, tú nos darás algunas palabras. Muy buenas tardes a todos. Sí, Muchas gracias, Toño. muchas gracias, José Antonio. Sí, en esta ocasión no podrá estar con nosotros nuestra presidenta del Comité de Auditoría, Noemí Cortés. Me pidió nada más un par de palabras. Seré muy breve para obviar el tiempo. Solo para recordar que el objetivo central de este comité es promover el conocimiento sobre las actividades de vigilancia y sus mejores prácticas. También me pidió que hiciéramos una atenta invitación a toda la audiencia para participar en el colegio y también para participar en nuestro comité de auditoría. Por último, a nombre de Noemí Cortés, presidenta de este comité, agradecemos infinitamente a la licenciada Flor García por su colaboración como ponente en este webinar. Muchas gracias, José Antonio. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Bien, pues para mí es un placer presentar a Flor García Rivera. Flor es abogada por la Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Corporativo y Societario, Gobierno y Mejores Prácticas Corporativas, Fusiones y Adquisiciones, Operaciones y Transaccional. Con más de 18 años de experiencia profesional, ha representado activamente a diversas empresas en diversos sectores, para las que ha desarrollado exitosas estrategias corporativas y de negocios, ayudando a encontrar soluciones creativas a los conflictos jurídicos a los que se enfrentan en el día a día, logrando certeza y seguridad jurídica, buscando mitigar sus riesgos legales. Actualmente preside el Comité de Mejores Prácticas Corporativas y funge como secretaria no miembro del Consejo de Administración de Grupo 365, un conjunto de empresas líderes en las diferentes ramas de la lógica de comercio exterior. Durante su trayectoria profesional, Flor se ha desarrollado siempre en el sector privado y en el área corporativa, societaria y de negocios de prestigiosos despachos aquí en la Ciudad de México. Antes de incorporarse a Ramos Ripoll Schuster, fungió como titular del área de Derecho Corporativo del despacho Bernal, Stupen y Asociados. Previamente asesoró legalmente como abogada in-house en la empresa Gala Steel, empresa de construcción, y trabajó como asociada en el despacho, perdón, de Yaeche y Arrangois, y antes en el despacho Romo, Pailles y Guzmán, en donde trabajó de 207 al 209. Durante su carrera trabajó en despacho Cervantes Aguilar Álvarez Sáenz y Verduzco como pasante, siendo su primer trabajo en la Notaría Pública 19 de la Ciudad de México con el licenciado Miguel Alessio Robles Landa. Flor imparte las materias como profesora adjunta de títulos y operaciones de crédito y contratos civiles 2 en la Universidad Iberoamericana. Flor ejerce el cargo de secretaria de la Subcomisión Jurídica de la Comisión de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador
empresarial y ella también en la Universidad Anáhuac del Sur tiene la maestría en Derecho de las Empresas y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México tiene el diplomado de Derecho Empresarial y en la Escuela Libre de Derecho el diplomado de Arbitraje Comercial Internacional. Pues para mí es un placer presentar a Flor. Gracias, Flor, por estar con nosotros. Al contrario, Emilio, muchas gracias por la invitación. El placer es mío y es un privilegio estar con ustedes, con esta audiencia. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias por la invitación al colegio. Si me permiten, voy a proyectar mi presentación. Por favor, me dicen si la pueden ver bien todos. Sí, sí, ya, a ver, sí, ya se ve perfecto, ¿eh? Ya está. Ya la pueden ver. Muy bien. Pues bueno, tenemos unos minutos para platicar de este tema que es muy interesante y de gran relevancia para todos los miembros de este Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes. Vamos a platicar, que sea una charla, por favor, interrúmpanme con preguntas, con comentarios para que sea dinámico. Es un tema un poquito técnico, como ya escucharon en la presentación, yo soy abogada corporativa y pues bueno, sé que no todos los consejeros, los que están aquí son abogados, entonces voy a tratar de que la plática sea para toda la audiencia, no únicamente para abogados. Entonces, vamos a platicar de responsabilidades legales de los miembros del Consejo de Administración en México. Bueno, pues ser consejero no es un reconocimiento honorífico, es una posición de poder, pero también de responsabilidad personal, de responsabilidad personal. En México, las decisiones que se toman en un consejo de administración pueden generar valor para una empresa o responsabilidades legales directas para quienes levantaron la mano para aprobarlas. Quise empezar con esta reflexión como un punto de partida para nuestra sesión, ya que el cargo de consejero exige conciencia plena de sus implicaciones jurídicas y no solo de sus privilegios de gestión. Cuando nos invitan a un consejo, es, es un honor sentarnos en la mesa de los empresarios, nos abren sus puertas, nos confían su negocio, su patrimonio, nos dan una posición como asesores externos y definitivamente es una enorme responsabilidad estar sentado en una mesa de consejo. Y vamos a conocer un poquito de las implicaciones legales que el cargo de consejero conlleva. Entonces, ¿qué abordaremos hoy? En esta sesión vamos a analizar de forma práctica y rigurosa las principales obligaciones legales que recaen sobre los consejeros en México, así como los distintos escenarios de responsabilidad que se pueden activar en el cargo. Entonces, vamos a platicar de estas obligaciones legales bajo el marco normativo aplicable por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es en donde está regulado legalmente, y los estatutos sociales de las sociedades. Vamos a platicar de algunos escenarios de riesgo y lo más importante de la manera de mitigar estos riesgos y cómo protegernos como consejeros. Es importante saber que el cargo de consejero es un cargo personal e intransferible. La ley nos dice que no se puede desempeñar a través de representante o apoderado sustituto. Quien acepta el nombramiento de consejero asume directamente las obligaciones y las consecuencias que de él se derivan. ¿Okay? A diferencia, por ejemplo, de un accionista en una sociedad que sí se puede hacer representar en la asamblea de accionistas, un miembro del consejo de administración no puede actuar a través de representante, precisamente porque es un cargo personalísimo. Sí se puede nombrar un miembro propietario y un miembro suplente por buenas prácticas. El Código de Principios y Mejores Prácticas señala que
los suplentes deberán de estar únicamente para casos estrictamente de urgencia. Y esto es normal, es lógico porque se escoge un consejero por sus características personales, porque es una persona experta en alguna materia, porque es honorable, porque por las credenciales que tiene, por su trayectoria. Entonces, el empresario, los accionistas quieren que esté sentada la persona que eligieron en el consejo. Por ahí veo en el chat, si alguien me ayuda, por favor, porque me parece que hay un comentario. Angie, ¿tú me puedes ayudar? Estás en mute, Emilio, no te escuchaste. Perdón, no, todavía no son. Gracias, todavía no. Ahorita que vayan saliendo, yo te las voy haciendo, Flor. Muy bien, vi por aquí en el chat tus comentarios, nada más no lo puedo ver porque como tengo mi presentación en Sí, pantalla no, completa, lo veo. pero Yo, adelante. yo te las voy a ir haciendo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, Emilio. Muy bien, entonces vamos a ver quién puede demandar a un consejero. La responsabilidad de los administradores puede ser exigida por el acuerdo de la Asamblea General de Accionistas o de socios. Aquí la distinción, los accionistas son en una sociedad anónima, los socios en una sociedad de responsabilidad limitada y la propia Asamblea es la que designa a la persona que vaya a ejercitar la acción en contra de los administradores. Ok, Ah, tenemos otro caso. Sí, Emil. te voy a decir, aquí ya está, si en alguna sesión asiste un consejero suplente, ¿en quién recae la responsabilidad? Qué buena pregunta. A ver, pues mira, qué gran pregunta. Yo te diría en quien toma la decisión, ¿no? Quien toma la decisión, incluso, pues podrían irse hasta por propietario y por suplente, ¿no? En realidad, el consejero suplente, que no está regulado en la ley, pero sí se menciona en el Código de Mejores Prácticas, el consejero suplente debe de ser instruido por el propio propietario, por el consejero propietario de su actuación, ¿no? Y por eso la responsabilidad de los consejeros de prepararse antes de asistir a una sesión y entonces y de contar con la información que se va a tratar en las sesiones, entonces ya debe de llegar informado y con un criterio respecto a sus decisiones. Entonces, pues podría alcanzar, desde mi punto de vista, a ambos, propietario y suplente, pero yo creo que por eso que estoy comentando, eh, definitivamente, aunque el propietario no esté presente, podría alcanzar la responsabilidad al propietario también. Gracias, Emilio. Y les comentaba, esta responsabilidad, ¿quién la puede exigir? Se puede exigir por acuerdo de la asamblea y en esa misma asamblea se designa la persona que va a ejercitar la acción en contra de los administradores. Ahora, hay un caso en la ley que es un derecho para las minorías que nos dice que los accionistas que representen el 25% del capital social, por lo menos, pueden ejercitar directamente la acción de responsabilidad civil en contra de los administradores. Y aquí, pues bueno, hay requisitos para que puedan ejercer esta acción de responsabilidad las minorías y nos dice dos requisitos prácticamente, que la demanda comprende el monto total de las responsabilidades en favor de la sociedad y no únicamente el interés personal de quienes promueven la acción y que los actores, los que demanden, no hayan aprobado la resolución tomada por la Asamblea sobre no proceder en contra de los administradores demandados. Los bienes que se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la propia sociedad. ¿Ok? Y terceros ajenos a la empresa, incluidos acreedores y autoridades, también podrían
exigir responsabilidad a los administradores. Los incumplimientos pueden derivar tanto de los estatutos sociales como de la legislación mercantil, fiscal y civil aplicable. Muy bien, ahora, esto es bien importante que lo conozcamos y lo tengamos presente. ¿Cuáles son las principales obligaciones legales de un miembro del consejo, de un consejero? Y estas las encontramos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y también se incluyen en los estatutos sociales de las sociedades. Y vamos a resumirlas en estas que vamos a platicar. Una de sus principales obligaciones es gestionar la sociedad conforme a los estatutos y a la Ley General de Sociedades Mercantiles, cumplir con lo que dice la ley y los estatutos de la sociedad. Por eso es importante que el consejero los conozca. 2, cumplir con las responsabilidades inherentes al cargo. Bueno, esto es claro. Los miembros del consejo también son responsables de la separación del fondo de reserva legal que nos establece la ley para todas las sociedades mercantiles, siempre que en un ejercicio social, como ustedes saben, en las sociedades, todas las sociedades deben de celebrar una asamblea anual, una asamblea general ordinaria anual, en donde se aprueban los ejercicios sociales, se aprueban estados financieros, se aprueba el informe del órgano de administración, tomando en cuenta el dictamen que hace el comisario respecto de este informe, se aprueba el nombramiento de consejeros o su remoción, es facultad de esta asamblea hacerlo, sus emolumentos también y el nombramiento del comisario o su remoción. Entonces, cuando en un ejercicio social hay utilidades, de esas utilidades, la ley nos dice se tiene que separar por lo menos el 5% hasta alcanzar una quinta parte del capital social, el 20%. Y ya que tengamos constituido ese fondo, es decir, el 20% del capital social, en los siguientes ejercicios no se volverá a separar a menos que baje ese porcentaje o se aumente, por ejemplo, el capital social, también tiene que aumentar el fondo de reserva legal. Y la ley nos dice, los administradores son responsables de esta obligación. ¿Okay? Mucha gente no lo conoce. Hay sociedades que no lo separan, pero es responsabilidad del administrador y nos dice la ley, si no se cumple, entonces el administrador, los administradores, los consejeros responderán solidariamente con la sociedad por esta obligación. Otra obligación es asegurar la existencia y exactitud de los libros corporativos. Bueno, no solamente de los libros corporativos, también de los registros contables y ya si lo analizamos en conjunto con la legislación fiscal, los libros corporativos de la sociedad forman parte de su contabilidad y también es responsabilidad de los consejeros que existan y se conserven al día. Participar activamente en las decisiones del consejo, convocar asambleas de accionistas cuando sea necesario, también el órgano de administración es quien convoca conforme a lo que establezcan los estatutos, revelar conflictos de interés y abstenerse de votar en dichos casos. Cuando en una sesión de consejo haya un conflicto de interés para alguno de los consejeros, perdón, estos deben de manifestarlo y deben de abstenerse de votar en dichos casos. Guardar confidencialidad sobre información que no sea pública, obviamente, y una de sus principales obligaciones, presentar el informe anual de gestión a los accionistas. Por ahí veo que hay unos comentarios, Emilio, Sí. por favor. No, es en sentido de que si vamos a comentar con esta presentación, que sí. Perdón, que si se A, va a a compartir. contar con la presentación que Claro que sí. vas a hacer tú. Sí. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Terminando, les comparto la presentación. Ahora, platicábamos de casos en los que los consejeros son responsables solidarios con la sociedad. Uno de los aspectos más relevantes y frecuentemente subestimados es que los administradores pueden responder de forma solidaria frente a la sociedad y frente a terceros.
Esto significa que cada consejero puede ser llamado a responder por el total de la obligación independientemente de la participación individual en la decisión. ¿Cuándo hay responsabilidad solidaria para los consejeros? Ya platicamos de asegurarse de la separación del fondo de reserva legal. Otro supuesto de responsabilidad solidaria es verificar que las aportaciones de los socios sean reales y estén debidamente integradas al capital social. Esto que es, los accionistas, al formar una sociedad, su principal obligación es la económica, es pagar su capital, es pagar sus aportaciones, sus acciones. Muchas veces se suscriben las acciones y no sale el dinero a la bolsa del accionista y entra a la sociedad. No son pagadas estas acciones. Y acciones suscritas y no pagadas, pues bueno, hay varias consecuencias en la ley, ¿no? Por ejemplo, no se les podría repartir dividendos a esas acciones que no están pagadas. No se puede aumentar un capital social cuando hay acciones no pagadas y es responsabilidad solidaria de los accionistas verificar y asegurarse que, perdón, de los consejeros, verificar y asegurarse que los accionistas paguen o realicen sus aportaciones a la sociedad. Flor, El aquí pago hay correcto, sí. unos Adelante, comentarios, adelante. sí, Sí, de sí. Armando Asensio, que le pediría que tomara la palabra y los comentara Armando, porque son varios puntos. Hola Flor, Adelante. buenas tardes y buenas tardes a todos. Hola Armando, Eh, mucho gusto. pues con el hándicap que sí soy abogado y al igual que tú, pues el corporativo es una de mis actividades principales, aunque soy Muy in-house. bien. Hablaba yo de que el libro de accionistas es importantísimo porque es el medio idóneo para que acredites tu calidad de accionista y si lo unes al libro de variaciones de capital es súper frecuente que los datos no coincidan entre lo que tienes registrado en el libro de registro de accionistas de la participación que tengo como accionista versus los movimientos alza o baja de capital y entonces ahí hay un desfase. Y eso es un Claro. tema que es responsabilidad del consejero pedir que te demuestren que coinciden, primero que existe, ¿no? Porque hay casos extremos que ni siquiera se tienen los libros, ¿no? Entonces, parece muy simple, parece muy tonto y parece el día a día, pero en muchísimas empresas no se tiene. Sí, es cierto, Armando. Muchas gracias por el comentario. Se sorprendería de la cantidad de sociedades, de empresas que no tienen libros corporativos. Quienes estuvieron conmigo en la plática anterior que di, yo les platicaba que todas las sociedades están obligadas a tener 4 libros corporativos. El de registro de asambleas de accionistas, de libro de registro de socios o de acciones, libro de variaciones de capital y el libro de sesiones de consejo, en donde todas las actas de las sesiones de consejo se tienen también que registrar o asentar en el libro. Y como bien dice Armando, la forma de acreditar la calidad de accionista es con su título de acciones y con la anotación en el libro de registro de acciones. Esa es la forma de acreditar la calidad de un accionista y la manera de transmitir su calidad de accionista es mediante el endoso del título y la anotación en el libro. Ya si se hace una asamblea, un contrato de compraventa de acciones, está bien, pero el medio idóneo es este. Y hay muchísimas sociedades que nunca emiten títulos de acciones. Y es más, qué bueno que toque el punto Armando, porque esa también es responsabilidad de los administradores. Las sociedades, lo dice la ley, están obligados a emitir los títulos de acciones un año después de su constitución o de que hayan hecho un aumento de capital. Si no los emiten, los administradores son responsables solidarios. Entonces, pues sí, parece obvio, pero muchas empresas no lo cumplen y ahí recae la responsabilidad sobre los consejeros. O sea, imagínense la gravedad. Muchas gracias, Armando. También como parte de todo esto, estos registros, parte de la separación del fondo de reserva legal, del pago de las aportaciones, está o una de las principales obligaciones de los consejeros es asegurar que los dividendos se distribuyan únicamente de utilidades efectivamente generadas y contabilizadas, ¿sí? Conforme a las reglas que establece la ley. Entonces, el pago correcto de dividendos también es responsabilidad de los consejeros.
mantener los sistemas contables de la empresa, garantizar que la empresa cuente con contabilidad adecuada, oportuna y verificable, y del cumplimiento de las resoluciones de la asamblea de socios o accionistas. También es responsabilidad de los administradores. Entonces, imagínense, ahorita ya hablamos de obligaciones muy importantes dentro de una empresa que muchas veces nos sentamos en una silla en el consejo y desconocemos que todo esto recae sobre nosotros como consejeros. Es muy importante conocerlo y es muy importante entenderlo e informarse sobre estas obligaciones y responsabilidades que tenemos como consejeros. Ahora, eh, hay un término en derecho, un término legal, que es el velo corporativo, ¿no? Que hay una sociedad, entonces una sociedad para el derecho es una empresa, es una persona. Nace una persona, es una persona con derechos, obligaciones, y se constituye una sociedad para hacer negocios a través de esta persona y que no recaiga sobre los accionistas la responsabilidad personal. Pero hay casos en los que no solamente alcanza al accionista, sino que alcanza al consejero. ¿Por qué? Porque el consejero es representante legal de esa persona, es representante legal de la empresa. Y los casos específicos son cuando hay incumplimientos fiscales o cuando hay delitos en materia penal, ahí no alcanza el velo corporativo, ahí se van en contra de la sociedad, en contra del accionista, en contra de los consejeros como representantes legales de la empresa, en contra de los directores. Entonces, en temas fiscales y en temas penales, la responsabilidad puede alcanzar hasta los consejeros. Y aquí lo tenemos, los administradores pueden convertirse en responsables solidarios de las obligaciones fiscales de la sociedad. Ahora, es importante hacer la acotación cuando éste incumple con sus deberes ante el SAT. La responsabilidad personal del consejero se activa en escenarios concretos y verificables. No, no siempre. Esta responsabilidad en materia fiscal se da cuando hay un incumplimiento de la sociedad, pero por eso es la responsabilidad de nosotros como consejeros asegurarnos que la sociedad cumpla con todas sus obligaciones fiscales, que esté al día con obligaciones tan sencillas como solicitar su inscripción en el RFC, dar aviso al SAT de un cambio de domicilio, llevar su contabilidad al día, que no esté deficiente o alterada, que no omita retenciones de impuestos, participación en esquemas de facturación simulada. Estos son ejemplos de incumplimientos de sociedades que pueden derivar en responsabilidad para los consejeros. ¿Ok? El riesgo fiscal es especialmente crítico porque sabemos que en la actualidad temas fiscales pueden derivar en responsabilidad penal. Aquí hay una pregunta, Sí, Flo, con, adelante, Emilio, gracias. con el nivel de fiscalización y exceso que vemos hoy en el SAT hacia las empresas, el tema de falta de contabilidad o contabilidad deficiente o alterada, y en este último caso de deficiente, el largo plazo del SAT, o en el largo plazo el SAT puede alcanzar al consejero. eh, ya no es tan clara esta división entre la empresa y el consejero. ¿Qué Sí, opinas? sí, así es, Emilio, y gracias por el comentario. Sí puede alcanzar, y repito, cuando la sociedad incumpla con todas estas obligaciones, pero fíjense, o sea, desde inscribirse en el SAT, cuando hay un cambio de domicilio, que se dé aviso al SAT del cambio de domicilio, em, cuando se omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo establecido, las cantidades por conceptos de contribuciones. Hay supuestos que marca la ley en los que sí puede alcanzar a los administradores esta responsabilidad fiscal. Ahora, y esto ya es un tema que
que esta discusión, yo platicaba con el equipo fiscal de mi despacho, me decía, como está redactada la ley, esta responsabilidad sería para el administrador único o de las sociedades, no para los miembros del consejo. Pero en realidad esa es una interpretación y debemos de cuidar que en nuestro cargo de consejeros, como órgano de administración de la sociedad y repito, como representantes legales de la empresa, que la empresa esté en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Porque, Ahora, pregunta, porque sí, aquí se supone que cuando tienes dos posibilidades, o administrador único o consejo de administración, y si escoges consejo de administración, es un equipo, son todos los consejeros tienen que responder porque tú tienes consejo de administración, ¿no? así es, Emilio. En las sociedades, el órgano de administración puede recaer en una persona, que es el administrador único, o en dos o más personas que ya conformarían el consejo de administración. Y recordemos que el pilar del gobierno corporativo es el consejo de administración. Y como buenas prácticas, se recomienda que el órgano de administración sea un consejo para tomar decisiones colegiadas y lo que favorece el gobierno corporativo dentro de una empresa. Aquí Es correcto. Armando Asensio quiere hacer una aclaración. Adelante, Armando, en relación a Gracias, lo perdón, fiscal. pero está súper interesante con Flor y creo que pues, al final del día ahondar un poquito en estos temas no es para panicarnos, pero el SAT hoy, una contabilidad deficiente puede ser aplicación de deducciones que el SAT considera que no tenemos derecho y que por lo tanto somos responsables y difiero, Flor, yo sí creo que llega a los consejeros porque así está redactada la ley y es el órgano administrador. Entonces, estamos muy expuestos hoy con la forma en Sí, la sí, que el sí. SAT determina si es o no deficiente una contabilidad. Y no hay chiquitos o grandotes. Es aplicación estricta a la ley fiscal. Si es deficiente y podrían llegar, como bien dijiste, dependiendo de los montos y demás, a temas de defraudación y de cuestiones penales. Entonces, por eso hay que ser bien Así es. cuidadosos y muy exigentes en el deber fiduciario como consejeros de exigir que la contabilidad esté bien llevada. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Importantísimo. Muchas gracias, Armando. Coincido contigo. Y ahora, no nos asustemos, pero bueno, si los temas fiscales pueden derivar en temas penales, también una responsabilidad penal de la empresa puede alcanzar hasta los consejeros, ¿no? Entonces, hay distintos tipos penales en donde se puede imputar responsabilidad a los administradores, ya sea por una actuación dolosa o negligente en el ejercicio de su cargo. Revelación de secretos, divulgación de información privilegiada o confidencial de la empresa, que recuerden que una de las principales responsabilidades de los consejeros es la de guardar confidencialidad respecto a la información de la empresa, temas de fraude, administración fraudulenta, insolvencia fraudulenta. Todos estos delitos alcanzan hasta los administradores, porque repito, un consejero es un representante legal de la empresa y así está establecido en los estatutos. Cuando se nombran consejeros, en los estatutos sociales se establecen las facultades o los poderes que tienen los consejeros, ya sea actuando como un órgano en un consejo de administración o en lo personal como un administrador único. Ahora, hay otros supuestos también de responsabilidad regulatoria. Aquí puse unos ejemplos. Más allá del ámbito mercantil y fiscal, los consejeros están expuestos a responsabilidades derivadas de múltiples marcos regulatorios sectoriales. El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones administrativas, multas y, en casos graves, responsabilidad penal concurrente, como platicamos. Entonces, por ejemplo, temas laborales. ¿No? En obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo seguridad social, reparto de utilidades y condiciones de trabajo. Y comúnmente cuando hay alguna demanda por temas laborales a la sociedad, también siempre demandan a los administradores o a los miembros del Consejo de Administración, muchas veces también para presionar a la sociedad, pero pueden incurrir en responsabilidad en su cargo como representantes legales.
temas de anticorrupción, también del cumplimiento de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción y políticas internas de integridad. Recuerden que todas las empresas están obligadas a tener una política de integridad, sistemas de controles, y la omisión de esta obligación también es responsabilidad de los administradores. Prevención de lavado de dinero, obligaciones de PLD, también recae en los administradores. Temas de competencia económica, ya no es la COFESE, pero temas de responsabilidades por prácticas monopólicas también recae sobre los administradores. Estos son ejemplos de responsabilidad en temas regulatorios. Ahora, quise mencionar este tema que es importante que lo conozcamos todos. Recientemente, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia emitió una resolución no vinculante, no es jurisprudencia, es una tesis aislada sobre la responsabilidad de los administradores, en la que establece que los accionistas o socios de una empresa pueden presentar reclamaciones personales en contra de los administradores por daños y perjuicios respecto a bienes personales de los propios administradores. Y esto con base en el artículo 1910 del Código Civil Federal, que prevé responsabilidad civil general por actos ilícitos. Este derecho es independiente a los previstos en el 161 y 163 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que ya platicamos que la Asamblea de Accionistas puede ejercer una acción en contra de los administradores, y los derechos de minorías, los accionistas que representen por lo menos el 25% también. Pero fíjense, los accionistas de una sociedad pueden presentar reclamaciones personales en contra de los administradores. Y este criterio jurisprudencial definitivamente es uno de los más relevantes en materia de responsabilidad de los administradores en México en años recientes, y es importante conocerlo. Yo con gusto, ahora que comparta la presentación, les comparto esta tesis aislada también para que la tengamos todos y la conozcamos. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas? Bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles solo regula acciones corporativas por daños y perjuicios a la propia sociedad, pero no excluye reclamaciones de responsabilidad individual por parte de socios o accionistas. Y la queja de los accionistas debe evidenciar dos temas: daños directos y personales, no meramente daños consecuentes para la sociedad, o que el daño surge de una obligación no contractual por parte de los administradores. Entonces, les voy a compartir esta tesis y también es importante tenerla presente. Entonces, ya nos habla de una responsabilidad personal en contra de los bienes personales del administrador. Aquí nomás comentar que ya se comentó en las preguntas que se está usando indistintamente el tema de administrador o consejero. Es la misma persona, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, 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 es correcto. Administrador, o, a ver, Mm. como platicamos brevemente, el órgano de administración, que acuérdense que en las sociedades tenemos órganos de gobierno. El máximo es la asamblea de accionistas, ¿no? Ese es el órgano de decisión. Temas patrimoniales son los dueños, los propietarios del negocio. Abajo de la asamblea de accionistas está el órgano de administración, y el órgano de administración puede ser un administrador único o un consejo de administración. Paralelamente está el comisario, que es el órgano de vigilancia, que su función es cuidar a los accionistas de la actuación de los consejeros. Vamos a tomar como mismo término administradores, consejeros, miembros del consejo. Nos estamos refiriendo al órgano de administración. ¿Ok? Si hay alguna duda, por favor, lo Aquí, comentamos, pero sí, es lo mismo. Sí. ¿cuál sería tu pensamiento, Flor, en relación a la importancia de tener una póliza de seguro de día anual? Muy bien. Bueno, pues mira, aquí lo mencionamos también, a quien hizo el comentario. Vamos a platicar ahora precisamente de medidas de mitigación de los riesgos, ¿no? Y sí, es importante esta póliza de seguro, ahora lo vamos a platicar, pero yo diría que para mitigar los riesgos, para protegernos, podemos llevar a cabo
un conjunto de acciones que están previstos en ley y que también es importantísimo conocerlo. A ver, parece que aquí ya los voy a asustar de ser consejeros, ¿no? De todas las responsabilidades, obligaciones legales que estamos platicando, pero para nada, no es la intención. Lo importante es informarnos, conocerlas y conocer también qué medidas podemos tomar para mitigar estos riesgos. No ejercer el cargo con diligencia no es solo una obligación legal, es la principal herramienta de protección personal para el consejero. Y existen medidas concretas para reducir significativamente la exposición a estas responsabilidades. Primero, limitación estatutaria. Incluir en los estatutos sociales de las sociedades cláusulas que delimiten y limiten la responsabilidad de los administradores dentro del marco legal permitido. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo 91, expresamente establece que se pueden eh, regular o se pueden limitar estas responsabilidades dentro de los estatutos sociales. Entonces, a ver, la realidad es que pocas empresas, pocas sociedades lo contemplan en sus estatutos. Yo ahora ya con mis clientes en el despacho, con las sociedades a las que asesoro, recomiendo que se incluya una cláusula de limitación de responsabilidad para los consejeros. Otra medida muy importante es un adecuado gobierno corporativo mediante la adopción de prácticas, de las mejores prácticas conforme al Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas, definitivamente mitigamos el riesgo. ¿Por qué? Porque hay controles, porque hay sistemas de mejor toma de decisiones, porque hay el órgano de administración que decíamos, el Consejo de Administración es el pilar del gobierno corporativo, pues bueno, se va a encargar de la estrategia del negocio, del cumplimiento en temas regulatorios y normativos, de que hayan políticas en este sentido dentro de la empresa, que se lleve que haya una correcta auditoría interna y externa. Todo eso mitiga los riesgos definitivamente, que haya un área de control interno que funcione, que estén mapeados los procesos, ¿no? Que haya controles. Entonces, un gobierno corporativo adecuado nos ayuda a mitigar muchísimo el riesgo. Muy bien. Otro tema muy Aquí hay importante, sí. Flor, aquí está la mano levantada de Jorge Hernández. Adelante. Y luego aquí hay unos comentarios de Graciela Cámara que le voy a pedir que si los puede hacer a viva voz. Adelante, gracias. Sí, Adelante, gracias, Jorge. buenas noches. Oye, también ahora en materia de PLD, los consejeros tienen mucho problema. Ahora que cancelaron la licencia a los bancos y a la casa de bolsa, a los consejeros les cancelaron las visas. O sea, Correcto. llegó en la embajada de Estados Unidos y les cancelaron las visas. Y no hubo, o sea, fue así, cancelado todos los consejeros sin agua va. Entonces, yo creo que todo eso va, y ahí dices, ¿qué? No, ya, se les cancelaron. Mira, un comentario muy oportuno, Jorge, que acabamos de vivir y que lo tenemos muy fresco, y es verdad, a todos los miembros del Consejo de Administración de estas instituciones bancarias, Banco, Intercam, Vector, les cancelaron su visa. Es cierto, es cierto. Y pues también incurren en responsabilidad. Digo, habría que ver que específicamente cuáles serían las acciones, cuál sería la responsabilidad, pero repito, miembro del consejo es un representante legal y sí, Pero y en mientras temas de PLD, tienen cancelada la visa, o sea, entre que si exacto, saben o no, ya les cancelaron la visa. sí, 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 es verdad, es verdad. Gracias, Jorge. Adelante, Graciela Cámara. Hola, buenas tardes. ¿Sí me Hola, oye? gracias. Sí, Sí, muy te bien. oímos muy bien, gracias. Yo soy contadora, de profesión soy contadora y no estoy de acuerdo en que es lo mismo un administrador que un consejero. Cuando se hace un acta constitutiva de una empresa, se determina cuáles van a ser las responsabilidades del administrador, si es un administrador único o si son varias personas que integran esta administración.
pero otro es el papel del consejero y las responsabilidades del consejero. Sí puede abarcarse de acuerdo a los propios estatutos de la sociedad cuáles serían sus responsabilidades como consejero, pero no es lo mismo, desde mi punto de vista, esas responsabilidades del administrador, que puede ser único, y las del consejero. No, discúlpenme, pero ahí sí difiero. Gracias, Graciela. A ver, platícame un poquito, ¿en qué sería diferente? Porque el órgano de administración de una sociedad o es unimembre, es el administrador, o es, o es colegiado, ¿no? Es un consejo de administración cuando son dos o más personas. ¿En qué radica la diferencia de las responsabilidades entre uno y Yo otro? comentaba que cuando se forma una sociedad, hay un acta constitutiva, se determina Correcto. quiénes o quiénes van a ser el administrador único o los administradores y sus responsabilidades y qué facultades tienen, a qué se les autoriza. Y en base a eso son sus responsabilidades. En Así es, cambio, sí. para los consejeros, eh, son diferentes las responsabilidades que se adquieren porque también son diferentes las proporciones que se le dan a un consejero. No son absolutos ni son los que determinan las acciones a llevar a cabo en una empresa. No son los consejeros. Los consejeros pueden asesorar, pero no son determinantes. Y los del administrador, sí. Repito que en el acta constitutiva vienen cuáles son las responsabilidades del administrador. Ahí se determina, ahí están. Sí, Y, muchas gracias, Por ejemplo, Graciela. por ejemplo, se les dice para pleitos y cobranzas. Ujú. Entonces, ahí ya tienen una responsabilidad. Eso no lo tiene un consejero. Sí lo tiene. Sí, Graciela. De hecho, en el acta constitutiva, como bien dices, son los estatutos y los estatutos establecen cuáles son las facultades del órgano de administración. Los accionistas pueden escoger que sea un administrador único ese órgano o un consejo. No pueden subsistir los dos, o es uno u otro, pero no distingue la ley y cuando se redactan los estatutos tampoco distingue si este órgano de administración pueden ser ambos, unimembre o el consejo. Tienen estas responsabilidades. La diferencia, las facultades, como tú dices, poderes, tienen poderes, poder para actos de administración, para pleitos y cobranzas, dominio. La diferencia es que cuando es unimembre, cuando es un administrador único, las tiene en lo personal, como representante legal de la empresa. Cuando es un consejo, la tiene como un órgano. No las pueden ejercer en lo individual, las tienen que ejercer de manera colegiada, pero las tienen también. ahora, ¿no será que ahora muchas veces cuando tenemos la figura del administrador único y con la idea de que se vaya generando los conceptos de gobierno corporativo, hay un consejo consultivo que se tiene al Claro, margen, que realmente es consultivo, pero no tiene ninguna claro. responsabilidad administrativa? ¿No será ese el caso? El consejo consultivo, claro, no tiene estas facultades, es Es, un consejo consultivo y no es un órgano de gobierno dentro de una así sociedad, es. Y que son sí asesores, aconseja, ¿sí? aconseja, Así pero es, no decide. El que decide asesora, es el administrador único. es No el sé si es Exactamente, administrador cierto. único, exactamente, sí, Emilio. Yo me Ah, sí. refería a ese consejo Bueno, consultivo. no, sí, ok. el consejo consultivo es otra cosa. Gracias por la aclaración, Emilio, es correcto. El consejo consultivo no forma parte de la sociedad, no es un órgano de gobierno de la sociedad, son externos, son asesores y muchas empresas, como buena práctica, empiezan con un consejo consultivo y después se van institucionalizando y conforman un consejo de administración, pero el consejo de administración, sus miembros los nombra la asamblea de accionistas, tienen las facultades como consejo establecidas en los estatutos, son representantes de la sociedad. Es, ya es un tema establecido dentro de estatutos, pero yo creo que esa es la diferencia, Graciela. El órgano consejo consultivo no es un órgano de gobierno dentro de una sociedad. Sí, Y pueden muchas gracias. subsistir los dos, el consultivo y el administrador único dentro de la sociedad en este caso, ¿no?
claro, pero el Consejo Gracias. Consultivo es asesora nada más. Sí. Muchas gracias, Flor, muy amable. Muchas gracias a ti, Graciela. Muchas gracias. Entonces, no sé si había por ahí No, otro y ahorita comentario. son todas, ahorita son todas. Gracias. Entonces, yo aquí les quise compartir estas 4 medidas de mitigación. Hablábamos de limitar en los estatutos la responsabilidad de los administradores, tener un gobierno corporativo eh, robusto y conforme a las medidas y al tamaño de cada empresa. La contratación de un seguro de responsabilidad civil para directores y oficiales que cubra gastos legales y reclamaciones derivadas del ejercicio del cargo. Seguro DIO, que es DIO para directores y oficiales. Y un programa de cumplimiento, implementar un programa robusto de compliance corporativo con políticas, controles y canales de denuncia efectivos. Este seguro, en mi experiencia, por favor, compártanme ustedes. Yo nunca he visto que lo contrate una empresa. Este tipo de seguros es muy común en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es mucho más barato que en México. Para un cliente en particular, hace unos meses que justo nos preguntaba, nos consultó en el despacho acerca de este seguro, estuvimos investigando con varias aseguradoras y una aseguradora fue la que sí maneja esta póliza, nos mandó la información. Lo siento, ahorita no tengo el dato, también se los puedo compartir, pero es un seguro que no es muy común en México y que yo creo que cada vez lo va a ser más. Si existen y es precisamente para cubrir las responsabilidades en las que pudiera recorrer el administrador. Y estas pólizas de seguro protegen a los administradores ante cualquier pérdida que pudiera ocasionarse por el ejercicio de su cargo, pero también protegen a la sociedad de cualquier pérdida en la que pudiera incurrir por un error u omisión en las funciones de los administradores. Entonces, protege a administradores, protege a la sociedad y también tiene cobertura para directores o funcionarios de alto nivel dentro de las empresas. Entonces, Muy bien. es conveniente y es recomendable contratarlo. Sí, Aquí no sé si Luis Cuella quiere hacer un comentario en relación a estos seguros. Sí, no, sí, bueno, yo iba a decir, nosotros sí tenemos el seguro en México y en Estados Unidos, y me qué bien. parece que se tiene le llaman un seguro sombrilla que cubre también América Latina. Ok, Actualmente. muy bien. Qué interesante. Y yo creo que en empresas transnacionales es más común, ¿no? Esta Claro. práctica de tener este seguro. Pero aún así, como dices, o sea, hemos tenido que continuamente estar hablando con el agente para establecer exactamente cómo funciona y en qué casos se utiliza y cómo se utiliza, porque sí es algo oscuro. Sí, sí, en México pareciera es algo novedoso. Y repito, yo espero que cada vez más empresas y cada vez más empresas están manifestando interés en este tipo de seguros, que también recordemos, o sea, en México no, muchas empresas no, su consejo de administración no sesiona, o sea, eso es una realidad, ¿no? Les sesiona o cumplen con la obligación legal de las asambleas de accionistas y toman las decisiones los propios directores, toman las decisiones los propios accionistas y en el día a día, y no, muchas empresas no tienen un consejo de administración que sesione, aunque es obligación por ley tener el órgano de administración nombrado, repito, ya sea un administrador único o un consejo de administración, pero aunque tengan consejo, no sesionan. Entonces, yo creo que mientras más empresas institucionalicen, implementen un gobierno corporativo adecuado, van a buscar este tipo de seguros, que es una medida importante para mitigar los riesgos. Muchas gracias, Luis. Sí, Flor, yo creo que, perdón, sí, ya es más común, ¿eh? A mí ya me tocó eso. De hecho, hasta ¿Sí? en su momento fui funcionario público y como funcionario público también lo Claro, contratamos y lo claro, contratamos claro. directamente. Ujú. Es más común en el sector público, sí, Sí. tienes razón. En empresas privadas
no tanto, pero cada vez es más común. Tienes razón. Muchas gracias, Jorge. Ahora, tres ideas clave para todo consejero, ¿no? La responsabilidad personal. Ser consejero puede implicar responsabilidad legal personal, patrimonial, incluso penal, como ya lo platicamos. El cargo no es honorífico ni decorativo, conlleva consecuencias reales y concretas para quien lo ostenta. Tenemos que estar muy conscientes de esto. Dos, la pasividad no exime. Abstenerse de votar, no asistir a sesiones o guardar silencio ante una decisión cuestionable no protege al consejero, no, no lo exime de su responsabilidad. La omisión y la inacción también generan responsabilidad legal. También tenemos que ser conscientes de esto. Y tres, la diligencia es la mejor defensa. El buen gobierno corporativo, la documentación rigurosa y una cultura de cumplimiento no son burocracia, son el escudo más eficaz frente a cualquier reclamación. Ok, entonces vamos a quedarnos con estas tres ideas muy importantes y les quise compartir también 5 compromisos de un consejero diligente. El ejercicio responsable del cargo no ocurre en la sala de consejo. Para nada, comienza mucho antes y continúa después de cada sesión. Estos 5 compromisos marcan la diferencia entre un consejero expuesto y uno protegido. Primero, prepararse antes de cada sesión, leer la documentación previa, analizar los temas de la agenda y formarse una opinión informada antes de votar, siempre. Levantar la mano es una responsabilidad. Solicitar información suficiente, exigir datos, reportes y asesoría experta cuando la información disponible sea insuficiente para tomar una decisión responsable. Tres, gestionar conflictos de interés. Revelar activamente cualquier conflicto potencial y abstenerse de participar en la deliberación y votación correspondiente. 4, documentar decisiones y votos, importantísimo. Asegurarse de que las minutas reflejen con precisión los acuerdos adoptados, los votos individuales y los razonamientos expresados. Y 5, promover una cultura de cumplimiento. Impulsar desde el Consejo una cultura organizacional donde la ética, la transparencia y el cumplimiento normativo sean valores no negociables. Bien, un buen consejero no es el que siempre tiene la respuesta correcta, sino el que siempre hace las preguntas correctas. Porque en gobierno corporativo la responsabilidad no nace cuando algo sale mal, nace en el momento en que decidimos no preguntar. Pues muchas gracias a todos y abierta a comentarios. Muy bien, a ver, Armando Asensio, tú tienes una pregunta. Es nada más redondear. Gracias, Emilio, y muchas gracias, Flor. Clarísima tu presentación y en lenguaje para consejeros, no para abogados. Muchas gracias. Nada más, cuando tú das un voto en sentido negativo porque no estás de acuerdo con algunos de los acuerdos, es importantísimo que pidas que el secretario lo haga constar así en el acta, porque es también un vehículo de defensa para que te exima de la responsabilidad de algo que tú manifestaste estar en desacuerdo. Simplemente era redondearlo y agradecerte. Muchas gracias, Armando. Es correcto y la ley así lo establece expresamente. Si votaste en contra de una decisión que implica algún daño para la empresa, quedas exento de esa responsabilidad. Entonces, es cierto, en mi cargo como secretaria de consejos, hay consejeros que me dicen, y anota que yo estoy diciendo, ¿no? Estas palabras, y anota en el acta que yo voté en contra, ¿no? Y así lo tenemos que hacer constar, es muy importante. Gracias, Pero Armando. también, Flor, si vamos a suponer que te tomó la decisión porque algunos votaron en contra, pero la mayoría fue a favor y se toma esa decisión Ujú. y es de buena fe y se documenta y todo, también tú te liberas de la responsabilidad porque, vamos, tú también te puedes equivocar en tomar decisiones. Sí, sí, claro, todos nos podemos equivocar en tomar decisiones, pero si la decisión se aprobó e implica un daño para la sociedad, pues sí implica una responsabilidad, aunque Sí. haya sido en mala fe. Y es No, importante, de buena fe y de buena con fe, perdóname. no, buena fe y con toda la información, que esto es Ah, importante, bueno, porque eso te libera a ti y haces, como tú dices,
haces un buen trabajo Ujú. de los deberes fiduciarios que ahorita has comentado, ¿verdad? Del deber de diligencia y tienes toda tu documentación que ampara el que tu decisión y la de los consejeros fue racional, pero eh, fue una decisión que le causó pérdidas al negocio. Y si tú estuviste informado, tomaste un... Mira, acabas de decir un supuesto muy concreto para limitar esa responsabilidad en... Gracias, Armando, buenas noches. Para limitar esa responsabilidad en los estatutos. Cuando un consejero actúe de buena fe con información proporcionada, la responsabilidad del consejero queda limitada, ¿no? Y ponerlo tal cual en los estatutos. Es importante limitar esa responsabilidad en esos supuestos. Nunca vamos a poder limitar la responsabilidad ante actos dolosos, negligentes y de mala fe. O sea, eso, aunque lo pongamos, no es válido, ¿no? Entonces, es importante considerarlo. Un tema que me faltó decir y que es también importante que tengamos presente es que los administradores también son solidariamente responsables con los que le precedan cuando estos hubieran cometido irregularidades. Fíjense qué importante. Cuando el que preceda a un consejero cometió irregularidades, el nuevo consejero es solidariamente responsable con él si el nuevo consejero conoce esas irregularidades y no lo reporta o no lo denuncia ante el comisario, que es el órgano de vigilancia de la sociedad. Entonces, cuando nos nombran consejeros y vemos que hay alguna irregularidad que por algún acto o alguna omisión del que nos precede en el consejo, tenemos que reportarlo por escrito o denunciarlo por escrito al órgano de vigilancia de la sociedad, que es el comisario. ¿Algún comentario más, alguna pregunta? ¿No? Bueno, Flor, pues muchas gracias y le pediría a Angélica Gómez que presente el reconocimiento, desde luego agradeciendo tu presencia aquí con nosotros, ¿eh? Muchas gracias, Emilio. Pues muchísimas gracias, querida Flor, por esta extraordinaria charla que nos has compartido esta tarde. Y bueno, pues nos dejas con muchos puntos y temas de reflexión. Y pues a nombre del Colegio Nacional de Consejeros te entregamos este reconocimiento a la maestra Flor García Rivera por esta participación de la Conferencia Responsabilidades Legales de Consejeros. Lo firma el presidente del Comité de Actualización, Emilio Illanes, y nuestro presidente del Colegio Nacional de Consejeros, el maestro José Antonio Quesada. Y pues nuevamente mil gracias, Flor, por compartir tu experiencia tan generosamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Angie. Un gusto. Gracias, Emilio. Gracias, Toño. Gracias al colegio y muchas gracias a toda la audiencia por su Y participación. agradecer también al comité de actuaría por la Gracias. presencia tuya, Flor. Muchas gracias, ¿eh? Muchas Hasta, gracias a hasta Noemí también y al comité. Gracias. Saludos. Buenas noches. hasta luego. Bye.